Hoy quiero abrazar a cada uno de los colombianos, a los humildes, siempre humildes hermanos colombianos que fueron cruelmente manipulados, que creyeron que se viene el cambio, pero cuando el cambio es para peor no podemos sentirnos presuntuosos de lo que escogimos. El día domingo ganó Petrovsky, el candidato del grupo criminal llamado Primera Línea, que aglutina a los vagos, fumones, lacras y parásitos de la UNAL, lo más contumaz y miserable de Bogotá. Bueno, ayer ganó el guerrillero de Petrovsky, como les dije, que pasó a la historia como el presidente con más votos en la historia de Colombia. Valga la redundancia, más de 11.2 millones de colombianos vieron a la izquierda como la opción que va a propugnar el cambio. Aparentemente, vamos a decir, se votó por la vida, la paz, la reconciliación, y ante ello solo me queda decir, gracias Iván Duque, muchísimas gracias. Vendiste a tu país a los zurdos mugrientos y parásitos. Eres uno de los responsables de que este 7 de agosto el guerrillero entre a la cúpula del poder. Muchísimas gracias, Iván Duque, hijo. ¿Cómo creí en ti hace 4 años? Por Dios. Si alguno se preguntará cómo y por qué ganó Iván Duque en 2018. Una de las consignas claves para derrotar a Petro y a cualquier expresión de izquierda en nuestros pueblos, en Sudamérica, es repetir hasta el cansancio la palabra Venezuela, un mensaje que a algunos países nos funciona, pero que en pleno 2022, 2021 ya se vuelve trillado, completamente trillado. Imponer el miedo a los ciudadanos ya no va más. No hablemos más de Venezuela, no sirve, no funciona, la gente ya no se come más ese verso, dejen de romper las bolas con los mamagüevos. Y bueno, Colombia era una bomba de tiempo de todos modos. Si algo hay que reconocerle a la izquierda es que nos llevan la delantera desde un margen cultural y social en muchos territorios. La izquierda se arroga el mensaje de la inclusión, etnias, derechos y derivados, hablar de opresores y oprimidos. Mientras la derecha hace memes de puta madre en internet y queremos dar la batalla desde el escritorio. La izquierda sale a las calles, es la izquierda la que produce libros y copan todas las ferias. Y ya, señores, y es momento de ponernos a la altura. Estas últimas referencias las tomo del último libro de Agustín Laje en cómo dar la batalla cultural. Ah, sí, billonario de mierda, lees al conspiranoico y ultraconservador de Laje. Y bueno, leer no tiene nada de malo, ahí busquen el PDF en internet o vayan a alguna librería. A mí me costó como 100 mangos y ta. Pero eso, es necesario hacer una autocrítica a la derecha para empezar de nuevo. Que la cultura empiece a entrar en el discurso de la derecha, porque ciertamente los zurdos de mierda estos nos están haciendo pija en las urnas de toda Sudamérica. Hemos retrocedido una década cuando el zurderío estuvo en su apogeo en nuestros pueblos. Brasil en 2011 con la petista de Dilma Rousseff. En Argentina la hija de puta de Cristina era reelegida por 4 años más. Mismo año donde en Perú entraba Ollanta-Humala. Ya veo los zurditos de mierda estos diciendo que Mala no era de izquierdas. Y nada, un año antes entraba Pepe Mujica en Uruguay. En Ecuador estaba en apogeo Rafael Correa, al igual que Evo Morales en Bolivia. Y ni qué decir de Venezuela con Hugo Chávez. En 2014 entraba la horda puta de Bachelet y por ahí solo nos quedaba Colombia y Paraguay, los hermanitos de la Triple Alianza que aún hacían resistencia ante un zurderío que por esos años era imperante, aunque ciertamente en Paraguay el huismo ya estaba de salida. Y tampoco es que quiera chancar a todos los gobiernos zurdos, ciertamente unos fueron nefastos y otros no tanto. Hoy parece ser nada más que la izquierda vuelve a tomar la batuta en Sudamérica. Hoy más que nunca necesitamos un plan Cóndor 2.0. Nada, bromita, eso es irreal e ilusorio ya en estas épocas. Con esta introducción vamos a dar un repaso muy breve de cómo de poco en pocos los zurdos entraron a la cúpula de cada país. Quiénes están resistiendo por el momento, quiénes parecen ser la luz al final del túnel y esperemos que no le embarre, y quiénes podrían pasar al club de los amigos. Este video llegó gracias a OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para saber sobre las estadísticas en vivo de tus equipos favoritos. Además, la aplicación es 100% gratuita y está disponible para Android y iOS. Te la recomiendo, descárgala por favor. Abajo te dejo el link para que lo bajes ahora mismo. Antes de empezar con el video, quería decirles que se unan a micasino.com, una página de apuestas deportivas y casino en línea. Con mi código billonario pueden duplicar su primer depósito, así que gente, vayan ahora mismo a apostar. Tarde de plaza sin tobogán, se armó la banca y hay que apostar.
Si vemos el mapa de Sudamérica, de cajón podríamos empezar el recorrido hablando de los humildes hermanos mamacuevos, el cual el chavismo se ha enquistado en el poder cargándose muchas vidas tras su paso, siendo en el 2018 donde ocurrió el gran fraude en las elecciones a la presidencia, donde Nicolás Maduro se reeligió con un 68% de votos escrutados, récord histórico, lo que vociferaba Maduro, muy orgulloso de las elecciones espurias que él armó en detrimento de la democracia. Pero qué democracia si la dictadura tenía que seguir. El legado de Chávez no podía parar. Tras el fraude electoral, gran parte de la comunidad internacional no reconoció las elecciones en Venezuela. El llamado Grupo de Lima, que reúne a 14 países americanos como Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Canadá y unos de Centroamérica que no me acuerdo, Paraguay también creo, señalaron que no reconocen los resultados. La Unión Europea, Estados Unidos también rechazaron de antemano el proceso. En Argentina, Macri decía simulacro de elecciones democráticas. Y nada, las protestas contra este maldito mamagüevo no se hicieron esperar. Tras las elecciones en Venezuela, la derecha golpeó hasta en 3 ocasiones consecutivamente en Sudamérica. En ese mismo año, en Paraguay, Mario Abdo Benítez era elegido por el pueblo. Más de 1.2 millones votaron por el continuismo del Partido Colorado, el terror de los luguistas miserables. El general Stroessner desde el cielo sonreía porque avisoraba cómo el gentío guaraní no se dejaba seducir una vez más por las consignas populistas del Frente Guazú, que apenas silvanaron 100.000 votos. O sea, la comunidad de Billonario tiene más popularidad que el Frente Guazú. Datos, no opiniones. Tras el golpe de la derecha en Paraguay, se vino las elecciones en Brasil en ese mismo año con un rotundo triunfo de Jair Bolsonaro, aplastante simplemente, que nunca le tembló la boca para esbozar sus pensamientos, el cual la oposición veía como machista, homófobo y racista, siendo que por lo contrario engrandecieron más la figura de Bolsonaro ante un pueblo brasileño que tuvo como predilección esto, antes de escoger a un partido político corrupto y ladrón como es el de los trabajadores, que en esas elecciones lanzó a Fernando Haddad, que no le hizo ni rasguños al ídolo de Palmeiras, que triunfó en todo el sur de Brasil y en el Amazonas. Solo los norteños muertos de hambre votaron por los petistas. La puñalada que recibió Bolsonaro previo a las elecciones sirvió como pequeño trampolín para por ahí dispararse de sus eventuales contrincantes. Primera vuelta 46% sobre el 29% de Fernando Haddad, victoria segura que se materializó en la segunda vuelta con un 55% sobre un 44% de Fernando Haddad. Una diferencia de 10 millones de votos para el candidato que estaba libre de corrupción, porque ciertamente los brasileños estaban cansadísimos. Un voto que no se pintó no tanto en favor a Jair, sino en contra de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores. Tras el triunfo de Bolsonaro en Brasil, llegamos al año 2019. 3 elecciones. La primera sería en Bolivia, la que sería un fraude, por ello lo tocaremos después, y posterior a ello, en el mismo día del mes de octubre, se vinieron las elecciones en Uruguay y Argentina. Ciertamente en Argentina solo se necesitó una primera vuelta, mientras en Uruguay 2, pero primero hablaremos de Uruguay. ¿Por qué? Porque quiero. Tras años de un surderío imperante en tierras jurásicas, donde el fraude amplio estuvo enquistado durante 15 años, gran mérito de los mugrevideanos hay que reconocer, pero que en esta oportunidad no pudieron contra la fuerza del interior del país. Todos los departamentos de Uruguay hicieron un solo puño para ponerle fin a 15 años de izquierda. Salto, Artigas, Río Negro, Paysandú, Rivera, Maldonado, todos, a excepción de la capital y Canelones, que bueno, está al ladito de Montevideo, así que cierta influencia bolchevique tiene. La primera vuelta fue un real espanto. Daniel Martínez, el líder del fraude amplio que quería seguir en la cúpula por 5 años más, ganaba rotundamente con un 39% por encima de los 28 que tenía la calle Pou del Partido Nacional. Ya veíamos otros 5 años más de fraude amplio. Había que sacar la garra charrúa para remontar estas elecciones. Los uruguayos no soportarían 5 años más. Bolchevideo nuevamente se cagaba encima del sentir del pueblo del interior. Fue así que para la segunda vuelta la calle Pou se dedicó a recorrer el país
país junto a los líderes de estos otros partidos en una coalición multicolor, cosechando adhesiones sobre todo fuera de Montevideo. La izquierda, por su parte, conservó su electorado más fiel en la capital del país. Fue así como el aguante del pueblo uruguayo se volcó a la calle Pou, obteniendo un 50.79% de votos escrutados, 30.000 votos más de diferencia, el presidente más fachero en la historia de Uruguay. Bueno, gente, a partir de acá se viene un panorama bastante negro. Bueno, en este caso sería rojo, salvo por Ecuador. Ese mismo año, en 2019, el pueblo argentino firmaría en las urnas la sentencia de su país. Y bueno, sinceramente no los culpo. Después del nefasto gobierno de Mauricio Macri, que en 2015 le había puesto fin a muchos años de kirchnerismo, Macri llegaba como esa solución de centro derecha, disque liberal, cuando de liberal no tiene absolutamente nada. Macri llegó a la cúpula con el fin de resolver los problemas económicos, inflación que ya hacían en Argentina, y no resolvió un carajo. Por el contrario, endeudó al país y terminaron haciendo medidas kirchneristas que al final de su mandato se postuló nuevamente para el 2019, pero el pueblo argentino, entre la espada y la pared, eligió nuevamente al frente de todos. Alberto Fernández, en coalición con Cristina, ganaron en casi toda Argentina, menos en Buenos Aires y una que otra provincia. Ni fue necesario hacer una segunda vuelta. No funcionó la derecha, volvamos nuevamente a la izquierda. Ahora toca hablar de Bolivia, que ciertamente sus elecciones fueron antes que las de Argentina y Uruguay, pero tras el fraude de Evo Morales tuvieron que hacer nuevamente otras elecciones en el 2020, donde ganó otro masista miserable. No aprenden más los bolivianos. Les hicieron creer que su país creció en estos últimos años, que el asistencialismo social, pero en base a endeudamiento. Cuando se les acabe la plata, ahí quiero ver, Bolivia es una bomba de tiempo. Pero vamos en orden cronológico. Año 2019, Evolita, máximo ídolo del Bolívar de La Paz, presidente desde el 2005, nuevamente se presentaba a unas nuevas elecciones, modificando la constitución de su propio país para poder reelegirse. Un miserable a todas luces, asqueroso. Mi comandante Hugo Banzer desde el cielo veía con vergüenza cómo agarraban de bolivianos a los bolivianos, pero no más. Tras días de lucha por la democracia, el 10 de noviembre del 2019, Evo Morales era derrocado tras 21 días de lucha constante. Sin embargo, en el 2020, el masismo tuvo una victoria contundente en las urnas. Luis Arce, con más de 3 millones de votos, a disparidad de los otros candidatos que ni llegaban a 2 millones, se volvía presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Fraude otra vez? Hagan lo que quieran. La derecha no va a ganar nunca más en Bolivia. Lo mejor sería que Santa Cruz se anexe a Paraguay y todos felices. Por ahí Oriente Petrolero y Blooming tienen el mismo nivel que Sportivo Luqueño o Capiatá, ¿no? Llegamos al año 2021, ahora le tocaba ponerse la camiseta a ecuatorianos, peruanos y chilenos, los hermanitos inseparables del Pacífico, empezando por Ecuador, que sería el último gran bastión para este continente bastante apaleado. Como era de esperarse, los costeños mamaburras, manavitas, guayacos cochinos y guasmeños pobres en su mayoría escogieron Arauz. Querían seguir con el continuismo de Correa. Es ahí cuando le doy la razón a los quiteños cuando dicen que en Guayaquil no hay educación, en toda la costa tampoco, que son todos salvajes y caminan con sandalias. Por ahí que zafa mi zamborrondón nada más, que es el agua en el oasis, mientras los quiteños son longuitos pero bien educados, bancaron a Lasso desde la primera vuelta, pero el panorama se tornaba horrible en Ecuador. Una victoria rotunda tuvo el caudillo de Correa en primera vuelta. 3 millones de sinvergüenzas con un 32% frente a los 1.8 de Lasso, que representaba un miserable 19%. Lasso tendría que hacer la heroica para la segunda vuelta, la imposible. Mi banquero, al que vilipendiaron por ser bachiller, parecía que no le podía poner un freno al continuismo de Correa. León Febres Cordero lloraba desde el cielo al ver cómo Ecuador sucumbía ante la izquierda, guayaco pero muy respetable. Sin embargo, al igual que Brasil, el pueblo ecuatoriano estaba cansado de los caudillos de Correa, no votaron a Lasso, votaron en contra de Rafael Correa, que estaba prófugo y sentenciado a 8 años por corrupción. Fue así como las regiones que escogieron a Yacu Pérez se volcaron a Lasso
y con un rotundo 52% el banquero favorito de todos triunfó por encima del correísmo. Lo lloraron los hinchas de Emelec porque los títulos regalados se les acababa aquí. Pi. Ahora le tocaba a Perú, el mismo día que Lasso era presidente, iniciaba la primera vuelta en el humilde país de Perú, tierra de Wendy Zulka y Faraón Love Shady, donde se escogería el presidente del bicentenario, y como es típico tenemos que usar el terruqueo para bajarnos a los zurdos miserables. Casi siempre funciona, así que tenía que funcionar una vez más, y nuestra piñata favorita era Terrónica Mendoza, que rompió los huevos en las anteriores elecciones y una zurda quedando tercero, pero esta vez apuntaba a volver con más fuerza. Por otro lado teníamos a candidatos de pesos pesados como De Soto, Aliaga, pero esto solo dividió a la derecha. Unos se fueron para un lado, otros se fueron para el otro, y al final terminó entrando Keikino, mientras un chotano al que pocos vieron venir cabalgando desde Cajamarca terminó quedando primero. ¿What? ¿Quién es este huevón? Se hizo pija a todos los candidatos con su 18% y 2.7 millones de votos. El resto ni pasaba de los 2 millones. Pero lo que confirmamos en estas elecciones fue la gran derrota del progresismo. La izquierda limeña, la caviarada esa, feministas, LGTBs, actorcillos de películas de tondero, esa izquierda que le podría llegar al pincho a cualquier conservador, esa izquierda fue la gran derrotada. Terrónica no entró ni al top 5 de los más votados. Te ganó Lescano, huevona. ¿Cómo te va a ganar Lescano? Los progres murieron el 11 de abril del 2021. No existen más los progres. Sigan rompiendo las olas en Twitter. Sigan llorando porque Cineplanet les pone el aviso de ideología de género. Sigan sintiéndose ofendides. Y bueno, siguiendo con esto, a la segunda vuelta pasaron dos nefastos y acá solo había una cosa. Keiko, te han puesto al peor rival de izquierda que te pudo haber tocado. Un maoísta, profesor de primaria de algún pueblo de chota que usa sombrero y encima con fuertes lazos con el Movadef, que es Sendero Luminoso, pero quieren pasar de manera subrepticia. Si no le ganas a este esperpento, no le ganas a nadie. Retírate de la política. Con este rojo no puedes perder. Y empezó la ola del terruqueo masivo, papá. Full terruqueo, full Venezuela. Hay que meterle miedo a la población. Funcionó con Terrónica, ahora va a funcionar el doble. Vota por Keikino tapándote la nariz. Tendremos un gobierno de derechas bastante mediocre, lo que podría significar que un zurdo ahora sí va a entrar en el 2026. Eso es inminente y te lo firmo donde quieras. Si Keiko ganaba en el 2021, sí o sí nos metían un zurdo en el 2026. Inexorable, viejo. Acá en Perucito seguimos siendo de derechas, solo que Keikino fue un error. ¿Quiénes fueron esos 1.9 millones de imbéciles que votaron por ella en primera vuelta? Nos jodieron al país. Aliaga o Hernán Soto se hacían pija al chotano en esta segunda vuelta. Tranqui, pero el mensaje de miedo no funcionó esta vez. Demostrado que Keiko no va a ganar jamás. Puedes poner al impresentable de Ancagada a competir con ella y de seguro Anca le gana a esta, compadre. Tras el triunfo de la derecha en Ecuador e izquierda en Perú, le tocaba el turno a Chile, que ya se veía venir un triunfo de Boric, pero mi fe en Kast palpitaba a 1000 por hora. El estallido social que hubo hace un tiempo fue el indicador de la barbarie. Por otra parte, a Parisi le jugó en contra el hacer su campaña desde el exterior. Este huevón le ganaba caminando a Boric. Caminando, te lo firmo donde quieras. Tengo amigos que votaron por Parisi, pero que en segunda vuelta se inclinaron por Boric. El mensaje de miedo, de antiderechos, de fascismo, de pinochetista calaron mucho en la población. En mi humilde canal vinieron una facción fuerte de los de abajo y de la garra blanca a putearme por inclinar mi predilección hacia Kast, y a mí solo me quedaba decirles callao Perkin saco wea. Llegamos al 21 de noviembre, todo parecía que Boric se llevaba esta primera vuelta, pero increíblemente se lo llevó Kast. Con una muy ligera ventaja, se polarizó todo el país, pero desde la semana 1
todo apuntaba para un triunfo de Boric. Lo decían las encuestas, la gente en las calles, la gente estaba loca. Y al igual que el resto de países, no fue un voto a favor de Boric, fue un voto en contra de Kast. 1 millón de votos a disparidad evidenciaron ello. Por cierto, todos me votan rechazo en unos meses. Por favor, no la sigan cagando. Ya tienen ahí a su presidente pro Mir, pro Garra Blanca y pro toda facción terrucas. Así que voten rechazo, muchachos. Devuélvanle la dignidad al país. Y sí, ya sé que es de la Cato, aunque eso es incongruente. Los cuicos no son zurdos. ¿Tú crees que Boric puede ir tranquilo a un partido de la Cato en Las Condes? De una patada en el culo lo devuelven a La Pintana, Quilicura o alguna de esas comunas asquerosas donde odian a mi general Pinochet. Así acababa el 2021, 2 triunfos para la izquierda, 1 para la derecha, que daba a visorar al 2022 con esperanzas. La balanza se puso 5-5 y el sur de Río tomaba vigor en nuestros pueblos. Colombia y Brasil tienen la elección de devolverle la dignidad a Sudamérica. La situación se nos está yendo de las manos, sin embargo, Petro ya pisaba fuerte desde el 2021, el fiel reflejo de Chile que tras el estallido social ya avisorábamos la barbarie que veríamos en Colombia a mitad de año. Fue así como Petrovsky ya pisaba fuerte en la primera vuelta, no había nada que hacer, soñar con que Rodolfo remontaría las elecciones era como soñar que algún día los hinchas de Junior dejarían de comerse a las burritas, no iba a suceder, estaba dando falsas esperanzas, Así se acababa esta historia, yo me retiro de las predicciones, ya no aguanto mufar a los candidatos, pero hablemos de lo que queda Sudamérica. Brasil, octubre 2022. Lula versus Bolsonaro, donde las encuestas indican que Lula se hará pija a nuestro candidato haciendo que ya no quede 6-4, sino 7-3. La principal potencia económica de Sudamérica girará y solo nos quedaremos con países insignificantes como Paraguay, Uruguay y Ecuador. Nah, mentira, es bromita, yo los quiero mucho, es broma, por favor, es broma. Pero Dios no quiera, gente, me va a dar algo. No aprenden más los brasileños. Ojalá los goleen en el mundial para que así aprendan a votar bien y no por corruptos. No, mentira, otra bromita, yo quiero mucho a los brasileños, de hecho abiertamente nunca lo dije. Pero Brasil es mi país preferido y no hablo precisamente del fútbol, me encanta su música, su cultura, su gente, adoro Brasil, me iría a vivir ahí, pero no sé portugués, Para el 2023 tendremos a nuestra última oportunidad de no cagarla. Milei pisa fuerte, pero con estas últimas cosas que viene diciendo la está embarrando feo. Lamentablemente Javi ha bajado en las encuestas. Suscríbanse, muchachos.